Bien, pues bien amigos, hoy vamos a hablar, el barco de Teseo es el título, pero el barco de Teseo simplemente es la excusa para introducir un tema de las enseñanzas teosóficas, un tema que yo creo que es prácticamente para mí quizás, y yo creo que para muchos, el tema más importante que es hablar sobre el conocimiento de uno mismo, ¿no? Entonces el barco de Teseo es, digamos, la excusa para introducir este tema. Esta charla la di no hace mucho en la Interamericana, la de Sofía Interamericana, pero no la tenía todavía completa. Me llamaron en plan un poco urgente para sustituir a una persona que había comprometido ese día de dar una charla y no podía por un problema personal. Me dijeron, Ramón, puedes hacerlo tú y claro, no tenía la charla todavía acabada y entonces hoy vamos a ver un poco la misma charla que ya vimos el otro día, pero ampliada y tal como yo quería hacerla en su momento, ¿no? Bien, entonces el tema el tema de Teseo, que fue en la mitología griega el héroe fundador de Atenas, es un personaje parecido a Hércules, ¿no? Está llena de simbolismo. En la mitología de Teseo se habla del hilo de Ariadna, se habla del Minotauro, etcétera, pero no vamos a hablar de simbolismo, entre otras cosas, porque yo tampoco entiendo mucho de simbolismo. Vamos a hablar en concreto de lo que es el barco de Teseo. Entonces, resulta de que Atenas debía enviar al rey Minos, que era el padre del Minotauro, el rey de la isla de Creta, debía enviar cada año el tributo de 7 doncellas y 7 jóvenes que serían devorados por el Minotauro. Resulta que en la tercera entrega que se tenía que hacer de este tributo, Teseo se ofrece voluntario, con la intención evidentemente de matar al Minotauro y evitar que se mate a las 7 doncellas y a los 7 jóvenes. Cuando llegan a Creta, Teseo conoce a Ariadna, se enamoran, Ariadna le da el hilo que le serviría para regresar del laberinto del Minotauro, si en caso de que lo matara. Y bien, pues después de matar al Minotauro, el barco de Teseo, el barco en el que Teseo regresó desde Creta con los 14 jóvenes liberados, los atenienses lo conservaron durante siglos. ¿Qué ruido es ese? Bueno, los atenienses conservaron el barco durante siglos y claro, este se iba estropeando y mientras cuando se estropeaba, pues retiraban la parte estropeada reemplazándola por algo nuevo, ¿no? Con el tiempo resulta de que del original, del barco de Teseo original, no quedaba nada. De modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que cambian. Resulta que un grupo de filósofos defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras otro grupo aseguraba que ya no era el barco de Teseo, ¿no? La paradoja del barco de Teseo es un antiguo concepto en la filosofía occidental, parte de Grecia, ¿no? Habiendo sido discutido, entre otros, por Heráclito y Platón entre los años 500 y 400 a.C. La paradoja de si el barco resulta que seguía siendo el barco de Teseo o no, sugiere, estaríamos en presencia del mismo barco si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una. Y bueno, puede haber muchas respuestas, ¿no? Algunas de las respuestas sería que con cada cambio hay una nueva identidad, los cambios modifican gradualmente la identidad, o sea, si se ha cambiado un 10% del barco, pues ya tiene un 10% menos de identidad, ¿no? Otra respuesta sería que se mantiene la identidad, pues, por ejemplo, hasta que se sobrepasa el 50% de cambios, de modificaciones. Otra respuesta sería que el barco sigue manteniendo la identidad mientras sus propiedades esenciales continúen, ¿no? En fin, y puede haber más respuestas.
Hay además una pregunta adicional que se puede hacer. O sea, si las partes reemplazadas se almacenasen y luego se usan para reconstruir el barco, ¿cuál de ellos, si lo fuese alguno, sería el barco original de Teseo? O sea, tenemos el barco que ha sido reparado, todas las piezas han sido reparadas, han sido cambiadas, y aquí tenemos al barco original que se ha ido recomponiendo de todas las partes que se le fueron quitando, ¿no? ¿Cuál de ellos sería el barco de Teseo? ¿Serían los dos? ¿Sería uno? ¿Sería el otro? Heráclito, la filosofía de Heráclito decía, ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Por lo tanto, él decía que evidentemente el barco no era el barco de Teseo, ¿no? Hay un filósofo inglés también, John Locke, que resulta que tenía unos calcetines que le daban suerte y de ponérselos una y otra vez, resulta que los calcetines acabaron rotos, remendados, etcétera, ¿no? Y llegó un momento que John Locke se preguntó, ¿siguen siendo mis calcetines de la suerte? Claro, habían sufrido ya muchas modificaciones, ¿no? Otro ejemplo podríamos poner el Barça en 1899, se componía de estos jugadores, en 1973 tiene estos, hoy en día tiene estos, entonces sigue siendo el Barça, porque prácticamente ha cambiado al 100%. Y lo mismo podríamos decir de una cultura que va cambiando con el tiempo, una lengua, una organización. Por ejemplo, nosotros como sociedad teosófica, sigue siendo la sociedad teosófica a pesar de que no queda nadie de los fundadores y de los primeros miembros que hubieron. Evidentemente, no, nosotros decimos que sí, ¿no? Pero bueno, ahí está la cuestión. Sigue, se mantiene la identidad. ¿Cuándo se mantiene la identidad? Hay otros ejemplos, por ejemplo, el coche que se le van cambiando piezas, se va reparando, una casa también, se construyen cosas nuevas, se tiran paredes, se pone otra, se abre una ventana. Tenemos un ejemplo especial, ¿no? Que sería, por ejemplo, el tema de la oruga que se convierte en mariposa. ¿Es el mismo animal? ¿Tiene la misma identidad? Mm, Aquí en este caso yo dudo de si habría la misma identidad, ¿no? Aunque en los otros casos decimos sí, sigue siendo mi coche o sigue siendo mi casa, ¿no? A pesar de las modificaciones. El mismo tema podría aplicarse a nosotros, ¿no? O sea, en nosotros se está produciendo una serie de cambios muy importantes. Puede haber incluso trasplantes, o sea, partes que ya no son nuestras, hasta tal punto, por ejemplo, con Frankenstein, ¿no? Que es una recomposición de un montón de cuerpos humanos diferentes, ¿no? O sea, todo esto nos tiene que llevar a la cuestión esa, a la pregunta, ¿seguimos siendo nosotros a pesar de todos los cambios? Aquí un ejemplo, según Heráclito, sería este ladrón que dice, oiga, lea Heráclito, yo ya no soy el que robó. O sea, ayer robé, pero hoy ya no soy el mismo hombre, ¿no? En fin, este concepto, el de identidad, de las cosas que cambian, difiere en culturas diferentes, ¿no? Como muestra esta anécdota que vamos a leer. Dice, parecería que en Asia esto no constituye una paradoja. Que las cosas cambien no significa que no sigan siendo las mismas, ¿no? Douglas Adam, en su libro La última oportunidad de ver, relata, dice, recuerdo que una vez en Japón fui de visita al templo que se llama Pabellón Dorado, en Kioto, y me sorprendí al observar lo bien que el templo había resistido el paso del tiempo desde que fuera construido en el siglo XIV. Entonces me explicaron que en realidad el edificio no había resistido, ya que de hecho se había quemado hasta los cimientos dos veces durante este siglo, por lo que le pregunté a mi guía japonés, o sea, que el edificio no es el original. Al contrario, le contesta, por supuesto que es el original, me contestó un tanto sorprendido por mi pregunta. ¿Pero no se incendió? Sí, dos veces, muchas veces. ¿Y fue reconstruido? Por supuesto, es un edificio histórico importante y por eso lo hemos reconstruido, ¿no?
¿Con materiales completamente nuevos? Por supuesto, si se había incendiado. Pero entonces, ¿cómo es posible que sea el mismo edificio? Pregunta. Y la respuesta es, siempre es el mismo edificio. Dice el autor y tuve que admitir que este era un punto de vista perfectamente racional, solo que partía de un postulado completamente inesperado. La idea del edificio, la finalidad del mismo y su diseño son todos conceptos inmutables y son la esencia del edificio. El propósito de los constructores originales es lo que sobrevive. La madera de la que está construido decae y es reemplazada todas las veces que sea necesario. El preocuparse por los materiales originales, que solo son recuerdos sentimentales del pasado, es no saber apreciar el edificio. Bien, me parece que la filosofía está muy correcta, ¿no? Pero bien, yendo de nuevo a nosotros, resulta de que hay un cambio permanente de átomos en nuestra constitución y no solamente en el plano físico, sino que también en los planos sutiles que no vemos, también sigue habiendo un intercambio continuo de átomos, ¿no? No solo cambia las células de nuestros vehículos, también cambian las emociones, los deseos, los gustos, los pensamientos, las ideas, o sea, todo eso que nosotros llamamos yo, que nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestras creencias, con nuestra filosofía de vida, etcétera, todo eso va cambiando. Entonces, ¿hasta qué punto todo esto sigue siendo, ¿no? Seguimos siendo nosotros. O sea, de hecho, todo lo que compone nuestro cuerpo es más joven que aquello que consideramos yo. Los deseos, las ideas, los gustos, las emociones, la constitución física de nuestros componentes atómicos. Todo esto ha cambiado, todo esto es más nuevo de lo que realmente nosotros creemos que somos. Yo, Ramón, tengo 71 años, pues todo lo que me compone es más nuevo, que tiene menos edad que esos 71 años que tengo, ¿no? Por lo tanto, no somos aquello que vemos en el espejo. Un tercio del peso son bacterias, quiere decir, seres que no tienen nada que ver con nosotros, totalmente diferentes a nosotros. El 72% de nuestra composición es agua, de nuestra composición física es agua. En cada célula nuestra, que podríamos decir que eso sí que forma parte de nosotros, pues en cada célula hay un intruso que se llama la mitocondria, que tiene un ADN completamente diferente y dependemos de ella para producir energía. El 98% de los átomos de nuestro cuerpo son reemplazados en menos de un año y se dice que en 7 años prácticamente el 100% es totalmente nuevo. Entonces, resulta de que más que un individuo somos una colonia de seres, ¿no? ¿Dónde reside entonces nuestra identidad? Porque nosotros seguimos pensando que yo sigo siendo yo, ¿no? ¿Dónde reside esa identidad que se va manteniendo a pesar de todos los cambios, a pesar de que en nosotros no hay solamente individuos que forman parte de mí, sino que hay individuos ajenos, ¿no? Como las bacterias, las mitocondrias? Entonces, a veces nos definimos por nuestras relaciones. Yo soy el amigo de, soy el novio, soy el padre, o también nos definimos a través de los títulos que tenemos. Mi nombre, que soy un estudiante o soy ingeniero, soy tal cosa en el trabajo, tengo tal cargo, soy un jubilado, soy un miembro de la sociedad teosófica. Todas estas cosas que decimos que yo soy, realmente no es lo que somos, ¿no? Porque todas estas cosas están sujetas a cambios continuos. Por lo tanto, tiene que haber algo que no cambie, algo que se mantenga, ¿no? Para que podamos decir yo sigo siendo yo. Entonces, ante la pregunta ¿quién eres?, lo más probable es que contestemos más o menos, pues soy un hombre, soy informático, padre de 3 hijos,
también soy teósofo, pienso que, etcétera, etcétera, ¿no? Nos estamos definiendo con cosas que evidentemente no son porque son transitorias. La lista con lo que nos definimos puede ser corta, larga, pero solo describe la personalidad, los deseos, los apegos, las creencias, las emociones a que nos dedicamos, etcétera, ¿no? A mucha gente, muchísima gente se le escapa el hecho de que somos mucho más que todo eso, ¿no? Por lo tanto, podríamos preguntar, ¿qué es aquello intangible que a pesar de que con el paso del tiempo cambie la forma, la función y la composición material, hace que le asignemos la misma identidad? La pregunta sería eso, ¿qué es lo que soy? ¿Quién soy? ¿Por qué sigo pensando que sigo siendo la misma persona que de cuando nací, ¿no? Platón responde a esta pregunta diciendo que lo que nos da la identidad es el alma inmortal. John Locke, el de los calcetines aquellos de la suerte, dice que lo que nos da la identidad es la continuidad de la conciencia y la memoria. Ahora bien, si tenemos un accidente y perdemos la memoria, se nos olvida tal, dejamos de ser nosotros, ha cambiado nuestra identidad. O sea, yo pienso que tiene más razón Platón que John Locke, ¿no? Bien, supongo que todos conocéis el libro del poder de la hora de Edgar Tolle y hay un trocito del libro que a mí me pareció muy interesante porque el hombre este, Edgar Tolle, antes de ser un maestro espiritual como lo es ahora, parece ser que pasó por dificultades serias, estaba muy deprimido, tenía enormes problemas, incluso a veces es posible que pensara en el suicidio, ¿no? Y ese trocito del libro cuenta, ¿no? Decía que se puso a pensar y decía, no puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Entonces, súbitamente, me hice consciente, él se hizo consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. O sea, él se da cuenta de que hay un yo que tiene muchos problemas y eso, dice, no puedo vivir conmigo mismo, ¿no? El mí mismo. El mí mismo seguramente es la realidad y el yo es el yoyito ese que todos tenemos, aquello con lo que nos estamos continuamente identificando, ¿no? Bien, pues si no soy mi cuerpo, mi mundo emocional, tampoco soy mi mundo mental, ¿qué soy? ¿Qué queda? Resulta que el cuerpo, el mundo emocional y todo nuestro sistema de pensamientos y creencias no son más que vehículos de expresión, instrumentos del yo con mayúscula. Son vehículos de expresión temporales de ese yo que permanece por muchos cambios que haya, incluso permanece más allá de la muerte, ¿no? Aquí tenemos un gráfico de Clarisa, que me parece muy bien hecho, muy interesante, y nos sirve para relatar lo que Aristóteles decía, que todo posee una causa formal, que es la forma, posee una causa material, que es la materia que forma el objeto, y posee una causa final, que es el propósito. Y a esto le llamaba que eran propiedades accidentales y propiedades esenciales. En este gráfico vemos la composición del ser humano, Atma, Buddhi, Manas, Mana superior. Esta tríada de aquí sería las propiedades esenciales, aquello que permanece. Y las propiedades accidentales sería lo del barco de Teseo, todo aquello que va cambiando continuamente
las tablas, las velas, el timón, etcétera, etcétera. En nuestro cuerpo continuamente se van renovando todas las cosas. ¿Seguimos siendo los mismos? Bueno, hemos cambiado mucho, pero hay una identidad que se mantiene porque hay una propiedad esencial que es esta tríada de aquí, ¿vale? Esto es lo que hace que mantengamos nuestra identidad. No solamente la identidad durante esta vida, a pesar de todos los cambios que se producen, sino la misma identidad durante todas las vidas que vayamos teniendo, ¿no? Rada, nuestra anterior presidenta, anterior a Tim Boyd, comenta, dice, lo que se llama la personalidad es en verdad un reflejo, un espejo de lo más elevado. Si ocurre un proceso de refinamiento, habrá una armonía natural entre cada elemento del alma inmortal y su elemento correspondiente de la personalidad. Veis aquí en este reflejo que lo de arriba precisamente es lo de abajo aquí en el reflejo. Lo de en medio está por aquí en medio, ¿no? Pues más o menos este proceso ocurre también en nuestra constitución. Lo vamos a ver. Dice, es aquí Atma, Buddhi, Manas, la parte superior, y Manas inferior, el astral, el emocional y el físico. Vemos cómo se corresponde, ¿no? Dice así, dice Rada, la purificación de las emociones libera la intuición espiritual, que es Buddhi. O sea, el astral, modificando el astral, se purifica también, están relacionados, el Buddhi y el astral. Purificando nuestras emociones, liberamos la intuición espiritual. Los sentidos físicos, cuando se purifican, se une al espíritu inmortal. O sea, el físico está vinculado con el alma, ¿vale? Y lo que normalmente se llama mente inferior, manas inferior, cuando se la purifica, se une a la mente superior. ¿Veis el vínculo que hay entre lo de arriba y lo de abajo? O sea, está todo relacionado. Y cuando vamos purificando un aspecto nuestro, la parte de arriba se va liberando también. Dice, cuando las emociones son purificadas y el único deseo es el bienestar del conjunto de los seres vivos, la voluntad no empuja a la mente hacia los niveles inferiores. O sea, la voluntad no hace que Mana se siga vinculando con las emociones, con los deseos, etcétera, sino que facilita la unión de esa mente inferior con la mente superior. ¿Ok? Cuando purificamos nuestras emociones, hacemos que la mente inferior se vincule más con la mente superior. Y continúa, dice, existe una individualidad que está más allá del yo personal. La literatura teosófica dice que la verdadera individualidad está en el mundo de las causas. El mundo de las causas es la mente superior, mana superior. Dice, esta individualidad se desarrolla gradualmente a través de muchas encarnaciones. A través de las experiencias de una determinada encarnación, algo esencial se suma a la conciencia de aquella individualidad. Y por eso se llama el mundo de las causas, el mana superior, porque estas experiencias se van sumando a la individualidad que supone el mana superior, ¿no? Después de un tiempo surge en ella el deseo de tener más experiencias y pasar por otras cosechas. Así pues, vuelve a encarnar. Podríamos decir que es el deseo de experiencias lo que hace reencarnar de nuevo al individuo. Pero el proceso ocurre trayendo ciertas tendencias acumuladas en encarnaciones previas que no siempre son agradables para quien hace la cosecha, que son los skandhas, que son esa parte nuestra que viene, pues hábitos, tendencias, impulsos que traemos pues de vidas anteriores y que hay que ir superando, mejorando, etcétera, ¿no? Joy Mills, una teósofa importante contemporánea, dijo que la renuncia
considerada indispensable en el camino espiritual, es como renunciar al exceso de equipaje. Se refería a equipaje mental, emocional. Y Rada dice, para mí el gran desafío es renunciar al egoísmo, lo cual tiene relación con la cuestión del exceso de equipaje. Pero aún después de que el equipaje mental es abandonado, el sentido básico del yo permanece. Eso también ha de ser dejado de lado, en la llamada gran renuncia al yo, el abandono de la propia noción de que existimos como entidades separadas del resto. O sea, eso también hay que renunciar a ello. Es la gran renuncia. Entonces, descubrir lo que realmente somos es el reconocimiento de lo que en nosotros es común con todos los demás. ¿Vale? Imaginaros hasta qué punto es importante descubrir lo que realmente somos, que ya lo sabemos en teoría, pero todavía no lo hemos integrado. Te advierto, quien quiera que fueres tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esta frase en el templo de Apolo en Delfos es una profunda invitación a la autoobservación. Fue Platón quien dio mayor difusión a esta frase a través de sus diálogos, recordándonos la importancia de mirar hacia adentro antes de tomar cualquier decisión, antes de dar cualquier paso. Han pasado los siglos y seguimos sin aplicar esta frase, sin integrarla en nosotros, a pesar de que lo sabemos, ¿no? Soy un Atman, soy la tríada superior, vale, pero no lo tenemos integrado y seguimos identificándonos con nuestra personalidad, ¿no? Somos esa sociedad, la gran mayoría de la humanidad es esta sociedad, somos esa sociedad que sigue actuando sin reflexionar, que culpabiliza a otros de sus fracasos, porque siempre es más fácil responsabilizar a la sociedad y a los demás que asumir nuestra propia responsabilidad, ¿no? Como decía Thomas Hobbes, quien observe en su interior lo que piensa, lo que opina, lo que razona, siente y hace, y descubra sus motivos, entenderá los pensamientos y las pasiones de todos los hombres en ocasiones similares. Es decir, saber quiénes somos no solo nos ayudará a conocernos a nosotros mismos, sino que también nos abre la puerta para el conocimiento de los demás. Y esto seguramente, aunque digamos que no lo tengamos integrados, podemos practicarlo. O sea, seguramente la gran mayoría de cosas que a nosotros nos pasa, sentimos, nuestros ideales, nuestras aspiraciones, etcétera, etcétera, todo esto en situaciones similares, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, siente lo mismo, desea lo mismo, anhela lo mismo, ¿vale? O sea que, digamos, si estamos un poco observándonos a nosotros mismos, ese conocimiento de cómo somos nosotros mismos lo podemos aplicar para conocer también a los demás en situaciones similares. No quiere decir que sea exactamente igual, pero es parecido, ¿no? Nos comportamos prácticamente todos de formas muy parecidas. Por lo tanto, la frase implica que al explorar nuestra esencia más íntima, podemos alcanzar una comprensión más amplia de la realidad universal y de las fuerzas que lo gobiernan. El conocernos a nosotros mismos en ese sentido no se limita al conocimiento de nuestra personalidad, o sea, los pensamientos, emociones, deseos, sino a una búsqueda más profunda de nuestra verdadera naturaleza o esencia espiritual. Es aquello de la propiedad esencial de la que hablaba Aristóteles, ¿no?
Esa esencia espiritual puede interpretarse como la unión de nuestra mente superior, este mana superior, nuestra dimensión humana, esta mente superior es la que nos da la dimensión humana, porque la mente inferior también la tienen los animales, ¿no? O sea, esa esencia espiritual puede interpretarse como la unión de nuestra mente superior, nuestra dimensión humana, con una fuente trascendente universal, que es Atma y Buddhi. ¿Okay? Conocerse a sí mismo, por tanto, es conocer la vida una, reconocer la unidad de todas las cosas y, por tanto, realizar la fraternidad universal de la que habla nuestro primer objetivo. Porque estamos en la sociedad, sabemos que nuestro primer objetivo es la fraternidad, pretendemos ser fraternales, pero lo pretendemos, dejamos de ser fraternales en muchas ocasiones, en demasiadas. Cuando realmente integramos ese conocimiento de lo que somos, automáticamente nos identificamos con todo, o sea, somos automáticamente fraternales, ¿no? Bien, hay obstáculos, ¿no?, para ese conocimiento de uno mismo, para poder integrar esa idea de hombre, conócete a ti mismo, ¿no? Para integrar aquello que sabemos que somos, Atma, Buddhi, Manas, ¿no? Estos obstáculos que he puesto aquí son pues los 7 pecados capitales y en concreto parece que el peor obstáculo parece que sea la pereza. Dicen que es la madre de todos los males. Aquí he puesto un ejemplo tonto, ¿no? Y aquí un chiste, pero que tiene mucho que ver con la realidad. Dice, pregunta, ¿crees que acabaremos necesitando la inteligencia artificial para todo? Y responde, pues no lo sé, déjame que se lo pregunte a ChatGPT. O sea, eh, eh, hemos de dejar la pereza de un lado y ser activos, investigar por nuestra cuenta, no dejar solamente de absorber lo que nos dicen desde fuera, tener nuestro propio criterio. O sea, todo eso necesita, evidentemente, abandonar la pereza y ser activos, ¿no? Activos en todos los sentidos. Voy a poner alguna frase de Antonio Blay que me parece muy interesante. Dice, crecer requiere esfuerzo, o sea que abandonemos la pereza, ¿no? Dice, cualquier aprendizaje requiere tiempo y esfuerzo. Si nos proponemos dominar el idioma inglés, deberemos dedicarle las horas de estudio necesarias para conocer el vocabulario e integrar las estructuras y giros de esta lengua. Si queremos tener un cuerpo más fuerte y ágil, deberemos emplear también horas de esfuerzo en el gimnasio. No basta con domiciliar el recibo del gimnasio en la cuenta corriente y abonarlo puntualmente. Esto no va a mejorar nuestra forma física. Y no lo sé vosotros, pero yo conozco mucha gente que hace esto, ¿no? Paga el gimnasio y luego no va. O sea, la intención es ir, pero lo paga y se apunta y luego por un motivo o por otro siempre deja de ir. Al final se borra, ¿no? Solamente se aprende, dice Blay, y se integra aquello que ejercitamos. Es ilusorio esperar cambios o resultados sin realizar ningún tipo de esfuerzo. Y esto rige igualmente en el ámbito del desarrollo espiritual. Exige un esfuerzo personal que no se puede eludir. Quiere decir que si queremos integrar eso que somos, tenemos que hacer este esfuerzo, ¿no? A veces la gente cree que basta con dejar que los años transcurran para que la vida nos haga más sabios, bondadosos, más seguros, pero los años lo único que nos aseguran es que vamos a envejecer. Ni ser joven es sinónimo de creatividad, ni ser viejo es sinónimo de madurar. Para crecer personalmente y espiritualmente es preciso trabajar, enfrentar de un modo consciente las dificultades y circunstancias de la vida diaria. Y eso obviamente requiere un esfuerzo. Pero este esfuerzo es gratificante, no solo porque conduce a una vida más plena, sino porque nos hace más conscientes de nuestras capacidades y de nuestra vitalidad. Es un esfuerzo que merece la pena. Y continúa diciendo, hay una pregunta que alguien le hace, dice,
Dice, me interesa el tema este de aprender, de evolucionar, dice, pero no tengo tiempo para hacerlo. ¿Cómo puedo resolver este problema? Y Blay le contesta, se trata de observar tu propia conducta, así que no es necesario dedicarle tiempo extra. Solo se requieren ganas de observar, de estar atento. O sea, no es decir, paro un momento y me dedico a esto durante media hora. No, es en el mismo tiempo que estamos haciendo cosas, es en ese mismo tiempo estar atento y estar observándonos cómo nos comportamos, cómo pensamos, lo que hacemos, ¿no? O sea, no se requiere más tiempo, un tiempo extra. Dice, si crees que no tienes tiempo, significa que no te interesa tanto como supones. Es señal de que hay otras cosas que te interesan más. Mientras no cambies estas prioridades, no puedes hacer el trabajo. Pero no pasa nada, ya te llegará el momento. O sea, si nos interesa conocernos a nosotros mismos, integrar, evolucionar evidentemente en este aspecto que estamos hablando, esto requiere un esfuerzo. Y este esfuerzo vamos a seguir hablando de él, ¿no? Está bien el entretenimiento, o sea, pasar un buen rato distrayéndose, ¿no? Distraernos con banalidades. No obstante, un rato está bien, pero hay consecuencias cuando se abusa de estas banalidades. El exceso adormece la mente. Las estadísticas dicen que hay un promedio de 3 a 4 horas de este tipo de consumo de banalidades en las redes y en los medios de comunicación, hasta el punto de que hay muchas personas que en su tiempo libre no hacen otra cosa. Por otro lado, hace tiempo que los contenidos en todos los medios de comunicación, en Internet, las redes, son simples, sencillos, no incitan a forzar el pensamiento, lo cual evidentemente el cerebro agradece y quiere más, porque no tiene que esforzarse. Llenamos nuestra cabeza de basura, de contenidos que no sirven para nada, de cosas que ni nos aportan ni nos enriquecen. Hay un continuo bombardeo al que nos exponen día a día los medios de comunicación. Hay una excesiva proliferación de contenidos vacíos, de basura, de noticias negativas que se repiten una y otra vez. Diría que es alarmante. Yo últimamente, antes me gustaba ver las noticias, pero es que hay un bombardeo tal que ya es que ni quiero ver las noticias. Hay avisos proféticos de todo esto que lamentablemente estamos viviendo en la sociedad. Hay este libro, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicado en 1932, la película es de 1998. Es una novela distópica que anticipa el desarrollo en tecnología reproductiva, cultivos humanos, hipnosis durante el sueño y manejo de las emociones por medio de drogas, le llaman soma, que combinadas cambian radicalmente la sociedad. Describe un futuro en el que la ciencia ha sustituido o controlado todas las emociones, pensamientos y funciones corporales del ser humano. Desde antes del nacimiento, la ciencia se utiliza para diseñar determinados resultados humanos destinados a formar parte de determinados grupos sociales, castas. O sea, están los alfas, que son los dirigentes, etcétera, etcétera, alfa, beta, etcétera, hasta los épsilon, que serían los que nacen para ejercer las peores tareas. Esto es Un mundo feliz, ¿vale? Hay otro libro que se llama Rebelión en la Granja, seguramente lo conocéis también, de George Orwell, en 1945, la película es de 1954, en dibujos animados. El tema principal de este libro es el abuso de poder que se usa para manipular, engañar y afianzar su dominio, y cómo el abuso de poder corrompe a quienes lo poseen, llevándolos a la avaricia, la discriminación y la traición. En el libro, en la granja,
los animales tienen un lema, dice, todos los animales son iguales, pero luego, al final, los que gobiernan la granja, los cerditos, añaden, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. De George Orwell también, en 1949, publica en 1984 otro libro distópico. Dice, muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de esta novela, sugiriendo que estamos comenzando a vivir en lo que se ha conocido como sociedad orwelliana. Se trata de una dictadura totalitaria que interfiere hasta tal punto en la vida privada de los ciudadanos que resulta imposible escapar a su control. El régimen se propone erradicar muchas palabras y las ideas y sentimientos que significan. Su verdadero enemigo es la realidad e intentan hacer imposible entender el mundo real tratando de sustituirlo con fantasmas y mentiras. En este libro hay un férreo sistema de observación y control de la población. La pantalla de la televisión también te observa y todo el mundo espía a todo el mundo para eliminar la libertad y controlar el pensamiento, idiotizando la población. Es el omnisciente gran hermano. Profético, ¿no? En aquella época, en 1949, porque estamos viviendo algo muy parecido. En el libro hay este texto, dice, la gran masa de seres humanos a los que la pobreza suele imbecilizar aprenderían muchas cosas y empezarían a pensar por sí mismos. Y si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde de que la mayoría privilegiada no tendría derecho alguno a imponerse a los demás y acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerarquizada solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Y por ahí vamos, ¿no? Un par de ejemplos más. Hay otro libro, Fahrenheit, de Ray Bradbury, que se publicó en 1953 y se hizo la película en 1966. Se llama Fahrenheit 451 porque 451 grados Fahrenheit son los 232,8 grados centígrados donde el papel se inflama y empieza a arder. Es una novela distópica también que representa una sociedad del futuro en la que los libros están prohibidos y existen bomberos que queman cualquier libro que encuentren. El objetivo de esa sociedad era que solo entre basura en la cabeza. ¿Cómo? Pues dicen, no les des materias resbaladizas como filosofía o psicología que engendran hombres melancólicos. Permíteles que instalen en su casa una televisión y serán más felices que aquel que pretende descubrir o aprender las leyes del universo. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las letras de las canciones más populares o las capitales de los estados o cuántas toneladas de trigo se recolectaron en tal año, en fin, cosas que no tienen ningún mayor interés, ¿no? Llénalos, dice, llénalos de noticias incombustibles, sentirán que la información les ahoga, pero se creerán inteligentes, se creerán que están pensando y serán felices. En años posteriores, después de publicar el libro, el autor describió la novela como un comentario sobre la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura. ¿Quién gana en una sociedad de este tipo? ¿Quién gana en una sociedad donde la gente cada vez sea más ignorante? Hay una película de 2006, se llama La Idiocracia, este es el cartel de la película. La vi no hace mucho, la oí el tema y la vi, pagué por verla. La verdad es que la película no vale gran cosa, pero el mensaje que da es muy interesante. Dice, es una comedia cinematográfica que denuncia la cultura estadounidense, la cual se presenta como antiintelectual, insensible al medio ambiente, consumista, obesa,
saturada por la mercadotecnia, violenta, dominada por las grandes corporaciones, amante de las armas y fanática de la comida basura. Tanto el título original de la película como el que se adoptó para el doblaje en español se refieren a una hipotética forma de gobierno controlada por gente de bajo intelecto, ya que idiocracia en español significa el poder de los idiotas. El estreno de la película ha sido objeto de controversia puesto que la productora no hizo publicidad y la estrenó en Estados Unidos en el mínimo número de cines posible. O sea, la hicieron y luego prácticamente no querían que la gente la viera, ¿no? Aunque no se conoce el motivo de esta decisión, opiniones particulares apuntan a varios motivos. Lo controvertido del tema de la película por ser despectivo respecto a las personas con poca inteligencia, o el hecho de que se trate de una crítica demasiado dura a la cultura estadounidense, o la manera en que aparecen marcas patrocinadoras de la película. El tema de la película, resumiendo, es que el ejército estadounidense encuentra un sistema para hibernar, digamos, a una persona en una cápsula y despertarla en el futuro. Y entonces piensan que un soldado, el mejor soldado que tiene, pues lo podrían ir a hacer invernar y despertarlo en un momento que hubiera problemas de guerra, ¿no? Problemas graves. Resulta de que, como no se atreven a hacerlo porque no saben si el aparato funcionará muy bien, en vez de coger al mejor soldado que tiene, cogen a uno bastante normalito, a este de aquí, ¿no? A este personaje. Resulta que, bueno, cuando hay una avería, hay un terremoto, se complica todo y el aparato este donde está hibernando se abre y se despierta y aparece en una sociedad, bueno, es una sociedad de idiotas, gobernada por idiotas, todo el mundo es idiota, resulta que él es el hombre más inteligente del mundo en ese momento. Bueno, en esto consta la película. Y la verdad es que está dibujando quizás no, evidentemente no estaremos gobernados seguramente por idiotas, pero posiblemente el mundo va a cambiar mucho y estaremos gobernados como ya empieza a estar por una élite que son los que, bueno, como en la película, como en el mundo feliz, ¿no? Esa casta de los alfa, que son los que gobiernan, y el resto pues a trabajar para ellos. Bien, la realidad es que algo de todo esto que hemos visto, todos esos avisos proféticos, que hay muchos más y seguramente hay algunos más incluso muy antiguos, hay algún autor incluso que avisa de que todo esto que está pasando es muy grave, ¿no? Pues bien, todo esto ya está pasando, esos avisos proféticos, ¿no? En nuestro país, menos de la mitad de la población lee de forma regular, ni tan siquiera en las redes. Y los que leen o ven eso que llamamos banalidades o información basura, no conseguirán evidentemente llenar su vacío existencial ni levantarse con la ilusión al día siguiente de vivir un nuevo día de experiencias gratificantes. Por otro lado, hay una saturación de información, un ritmo frenético que aturde. No deja espacio a la reflexión y nuestra capacidad de atención se ve reducida cada vez más. Cada vez es más fácil manipularnos. Pan y circo. Y bueno, vemos el deporte, el circo romano, hoy día es el deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? Que no es que esté en contra del deporte, ¿no? Pero sí en contra del fanatismo, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, mucha gente, su única aspiración es seguir a su equipo de fútbol, ¿no? Cuando se es joven hay esa energía que se derrocha de fiesta en fiesta, las distracciones no cesan, pero nada de eso llena nuestra vida y tarde o temprano llega el momento en que nos preguntamos, ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Con toda seguridad que todos nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? De ser jóvenes, de vivir de fiesta en fiesta
y llega un momento, pues eso, que nos preguntamos, bueno, ¿todo esto merece la pena? ¿Qué es lo realmente importante, no? Probamos de todo para llenar nuestra vida y buscamos sin encontrar. Buscamos llenarla, nuestra vida, con el sexo, con la droga, con el alcohol, en terapias, con cosas que rara vez llenan ese vacío existencial que prácticamente todo el mundo acaba teniendo, ¿no? Sócrates decía: persuadiros, jóvenes y viejos, que no es del cuerpo de lo que debéis preocuparos, ni de las riquezas, ni de ninguna otra cosa que no sea el alma, para que ésta se convierta en óptima y virtuosa. La virtud no nace de la riqueza, sino que la riqueza nace de la virtud. El alma es feliz cuando está ordenada, cuando es virtuosa. Platón decía: conociendo es como el alma se cuida, se purifica, se convierte y se eleva. En esto reside la verdadera virtud, cuando cuidamos del alma. Aristóteles dice: hay muchos bienes en la vida, como la riqueza, pero estos solo son el medio para alcanzar un fin. Pero hay un fin que es un fin en sí mismo, es el bien supremo, es la felicidad. Y nos preguntamos, ¿qué es la felicidad? Pues bien, Aristóteles le llama eudaimonia, que significa plenitud. Consiste en perfeccionarse, crecer como ser humano. Es la actividad que distingue al hombre de todas las demás cosas, su función más propia, su finalidad, y para ello recurre al alma, Aristóteles, ¿no? Que es el alma, que es el principio vital de todos los seres vivos. Y dice que hay un alma vegetativa, que son las funciones vitales, un alma sensitiva, como el deseo, el movimiento, la sensación, y un alma racional, que sería la función intelectiva. Y es esta última, la racional, esta última función, la racional, la que es exclusivamente propia del ser humano. Las otras dos almas, la sensitiva la comparten también los animales y el alma vegetativa la comparten también el reino vegetal, ¿no? Dice, por tanto, es esta última, la racional, la que es exclusivamente propia del ser humano. Las otras dos las compartimos con el resto de seres vivos. Una de sus funciones, de esta alma racional, es la encargada de conocer las verdades necesarias e inmutables, los principios últimos, la sofía, la sabiduría. Es la sabiduría, dice Aristóteles, la mejor y la más perfecta de las virtudes, y es por tanto ahí donde se encuentra la virtud suprema, la arete en griego. Arete dice es la excelencia o virtud. Se refiere a la idea de alcanzar la máxima calidad en todo lo que hacemos, ya sea en nuestras acciones, pensamientos o en nuestras relaciones sociales. Y para acabar aquí, hay un papiro de hace 5.000 años, un papiro en egipcio, se llama Sarier II, también llamado La sátira de los oficios. Es una obra literaria del antiguo Egipto, datada cerca de 2400 años antes de Jesucristo, escrita por el escriba Duageti para su alumno Pepi. El texto adopta una forma de discurso en el que un maestro instruye a su alumno sobre la superioridad del oficio del escriba. Para ello compara esta profesión con otras, resaltando los inconvenientes y dificultades que enfrentan los trabajadores de diferentes oficios. O sea, va describiendo diferentes oficios, las penalidades que tiene, los inconvenientes, quizás lo poco que cobran, que siempre tienen algún jefe por encima, ¿no? O sea, los albañiles, carpinteros, canteros, zapateros, etcétera, ¿no? En contraste con esos oficios, el maestro destaca que el escriba tiene un trabajo limpio, respetado, bien remunerado, donde no sufre las penurias de los demás. Y en definitiva, por resumir, el texto lo que dice es, dice, a través de esta sátira, el texto busca persuadir al estudiante de que el camino del escriba
es el más deseable. Y dice, dedicaos en cuerpo y alma a los libros. O sea, todo esto que os estoy explicando de alguna manera va en el sentido de lo que decía Antonio Blay, que tenemos que olvidarnos de la pereza, tenemos que esforzarnos porque el esfuerzo merece la pena. ¿Okay? Volviendo a Antonio Blay, dice, somos un potencial que la vida nos empuja a actualizar y que en la medida en que cumplimos esta demanda y actualizamos nuestra potencial, nos desarrollamos objetiva y subjetivamente. Hay dos obstáculos para eso, los hábitos adquiridos y la adhesión total a unos modelos que nos han sido dados y por lo tanto las dos primeras cosas a hacer como consecuencia de esto son, primero, que yo aprenda a estar atento para observar este funcionamiento condicionado, porque solo siendo consciente en cada instante del condicionamiento hay la posibilidad de ir trascendiéndolo. Y segundo, que cada vez que yo sea capaz, y en la medida que soy capaz, y eso solo es posible cuando yo estoy despierto, muy despierto, he de aprender a crear mis propias respuestas para salirme del círculo de los hábitos, por una exigencia de autenticidad. Dice Antonio Blay, tú ya eres la realidad que eres. Ya está realizado. El problema está en que no te lo crees, pues crees ser algo o alguien. Crees ser Ramón, crees que eres un teósofo, crees que eres, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo, para mí, creo que el asunto más importante al que deberíamos dedicarnos es descubrir quién soy, qué sentido tiene la vida, qué hacemos aquí en esta vida, ¿no? Porque todo depende de eso. Todo depende de descubrir, más bien de descubrir, de integrar, porque parece que descubierto ya está, somos Atma Buddhi Manas, ¿no? No soy esta personalidad, no soy este cuerpo, pero esto tengo que integrarlo. Entonces, todo depende de esto, de integrar esto que realmente soy, ¿no? Cuando decimos soy un hombre o soy una mujer, soy profesor, soy esto, soy lo otro, estamos en lo correcto. Hay una historia de un príncipe que se cree un mendigo y por lo tanto actúa como mendigo. Y esta historieta podríamos aplicarla a nosotros, ¿no? Somos un espíritu inmortal, eh, somos somos algo enorme, ¿no? Pero lo hemos olvidado, no nos lo creemos. Creemos que somos esto de aquí, ¿no? Este trozo de cuerpo, estas emociones, estos pensamientos. Y descubrirlo, bueno, ya hemos descubierto, pero integrarlo nos lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pues eso, dejemos de ser este príncipe que se cree mendigo, porque somos un príncipe, ¿no? En la voz del silencio se dice, la mente es el gran destructor de lo real. Destruya el discípulo al destructor. La realidad es que la mente del buscador espiritual trata de destruirse a sí misma, pero la realidad es que cuando llega el momento álgido, la mente no se destruye a sí misma. O sea, ahora tenemos una mente que es la que decide por sí misma, ¿no? Se ha adueñado de nosotros, se ha apoderado de nosotros. Y lo que tenemos que hacer es no destruirla, sino domesticarla, para que haga lo que nosotros realmente queremos y no lo que ella, unida con las emociones, con los deseos, etcétera, es la que nos domina, la que nos lleva para aquí y para allá, ¿no? ¿Qué más puede aportar eso de conocerme a mí mismo? Mientras no conectemos con nuestra identidad real, con nuestro yo con mayúsculas, habrá una sensación de vacío, una sensación de que nos falta algo que nos resulta difícil de explicar. Yo creo que todos prácticamente, o todos los que estamos aquí,
nos pasa, ¿no? Hay algo que nos empuja, ¿no? Que hay algo que queremos llenar, ¿no? La sensación de vacío, normalmente la gente suele compensarla con la posesión de objetos en el plano físico, con los apegos a las personas y animales en el plano emocional, con la adhesión a todo tipo de ideas, sistemas de creencias sociales, políticos, filosóficos, religiosos, con la adhesión también a club de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? También con las drogas, el alcohol, la adicción al sexo, la búsqueda de sensaciones fuertes, el tema de la adrenalina, ¿no? Son otros intentos de compensar ese vacío. Sin embargo, nada de esto nos llena. Todo esto, en todo caso, nos satisface temporalmente. Y lo que debemos hacer es todo lo contrario, es desprendernos, soltar, desapegarnos, dejar espacio, estar abierto para que lo nuevo pueda entrar. He puesto aquí una relación de los efectos de esa transformación interna como consecuencia del autoconocimiento, como consecuencia de integrar realmente lo que somos, ¿no? De que dejemos de estar de que la mente inferior sea la que mande y sea la mente superior unida con Buddhi, con Buddhi Atma, la que dirija nuestra vida, ¿no? Entonces, antes y después, ¿no? Cuando nos hemos más o menos realizado. Pues antes normalmente hay mucho rechazo también a lo que somos, no estamos a gusto con lo que somos. Después, evidentemente, hay autoaceptación. Antes hay atracción hacia distracciones, hacia banalidades, hacia cosas que no tienen mayor importancia. Después sabemos lo que realmente importa. Hay un vacío interior. Cuando nos realizamos hay plenitud, hay sentido y propósito en nuestra vida. Suele haber desconfianza hacia los demás cuando no estamos realizados. Cuando nos realizamos, conocemos y aceptamos a los demás. Hay la crítica, la condena hacia los demás. Cuando nos realizamos, pues no juzgamos, aceptamos como son los demás, comprendemos, ¿no? Antes hay egoísmo, después hay una generosidad, hay un darnos a los demás. Antes nos parece que el mundo está mal, todo es criticable. Después resulta de que interpretamos del mundo de diferente manera. Hay esa visión correcta porque entendemos que el mundo es pues como tiene que ser, ¿no? Antes siempre hay sufrimientos, sufrimiento innecesario, innecesario hasta cierto punto porque aprender a veces, para aprender es necesario el sufrimiento. Cuando no aprendemos por nuestra capacidad de discernir, de analizar, de investigar, aprendemos a través del sufrimiento. Después, evidentemente, se elimina el sufrimiento. Evidentemente no se elimina el dolor si nos damos un golpe, ¿no? Pero sí el sufrimiento, que es arrastrar algo que ya ocurrió, ¿no? Antes hay miedo a los desafíos, hay miedo a la muerte. Después por ahí lo que hay es confianza y aceptación de la muerte. Se comprende que no es el fin, que hay después, ¿no? Antes hay tristeza, hay orgullo, hay apego, separatividad, intolerancia. Después hay humildad, sencillez, compasión, empatía, desapego, alegría. Y podríamos continuar haciendo muchos antes y después, ¿no? Evidentemente, como decía Antonio Blay, es un esfuerzo que merece la pena. Y además es un esfuerzo que merece la pena porque todo depende de eso, de que realmente integremos lo que somos. Porque en la medida que nosotros nos identifiquemos con que soy un hombre, o que soy una mujer, con que soy ingeniero, actuamos en función de lo que creemos ser. Y el mundo es en función de lo que creemos que somos. Cuando realmente integramos lo que realmente somos, nuestro comportamiento es totalmente diferente. Ya no nos comportamos ni como hombre, ni como mujer, ni como jefe, ni como ingeniero, ni como albañil. Nos comportamos como un ser humano, ¿no? Entonces, pues eso,
Dejemos la pereza, dejemos de dedicarnos a banalidades, aprendamos a tener criterio por nosotros mismos, olvidémonos de lo que nos digan de fuera, comprobémoslo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, he dado muchos mensajes aquí y espero que, bueno, a mí espero que me sirva de algo, espero que a vosotros también. Y bueno, por lo tanto, acabo ya diciendo esto. Es un esfuerzo que merece la pena, el observarnos, el crecer, el aprender, porque todo depende de eso. Y bien, pues amigos y amigas, hemos terminado. Ahora, ahora, pues si queréis comentar, hacer preguntas. José tiene la mano. Puedes abrir José, tu micro, José. José de Miami. Eres Gracias. vecino, José, eres vecino mío, yo también vivo en Miami. Así que bueno. Pero es un Miami de aquí de Cataluña, ¿eh? Sí, sí. Se llama Miami Desde hace Playa. unos cuantos años me siento parte de Cataluña. Bueno, cuéntanos, José. Gracias porque has reunido una buena cantidad de cosas para decirnos cuán alejados de la realidad estamos viviendo, cuán alejados de las cosas correctas hemos estado viviendo, que nos encontramos casi que todos los días, que cuando le dices a alguien que bebe alcohol demasiado, la respuesta es, eso es lo que me voy a llevar, ¿no? Y es la expresión de que nos vamos a llevar. Igual ocurre con muchas otras cosas de la vida cotidiana, que eso es lo único que sirve esta vida y hay que aprovecharlo. La fiesta, los juegos, que ya los juegos deportivos se han vuelto tan violentos que para mí ya han dejado de ser juegos, que han dejado de ser deporte, porque es pura violencia. A veces durante el desarrollo del juego y otras veces al final del juego. Muchas de estas cosas a veces nos hemos dado cuenta, pero por estas respuestas que normalmente nos dan, no nos enfrentamos. Ya hace muchos años que llegué a la conclusión que de la televisión lo único que me gusta es el parte del tiempo. Y a veces hay quien da el parte del tiempo y dice, va a llover en un 50%, hay otro que dice, nos vamos a inundar, casi que el 50% de lluvia, o sea que hasta eso también tiene su fallo y su cosa. Debemos de trabajar, tratar de ayudar a nosotros mismos primero a darnos cuenta de todas estas cosas que nos ha señalado hoy y después a ver cómo podemos ayudar a los demás, que es la labor más difícil, pero es la más importante, cómo ayudar a los demás. Gracias, Ramón. Y Gracias, aquí, José, yo por tu soy parte comentario. de Cataluña. Gracias. Sí, mira, la reflexión que has hecho estoy de acuerdo, ¿no? Evidentemente, yo creo que una persona evolucionada, yo no digo ya iluminada, pero evolucionada, realizada hasta cierto punto, no renuncia a los buenos ratos, a pasárselo bien, a incluso a ver un partido de fútbol. El deporte está bien, ¿no? Otra cosa es cuando la vida de uno se compone solamente de esto, ¿no? Porque estos ratos de ocio están bien, están genial. Pero claro, tiene que haber otra parte que sea la importante. Ese estar atento, ese observarnos, como tú decías también, ese darnos a los demás, la ayuda,
la colaboración, la empatía, la solidaridad, el trabajo de aprender, de esforzarnos en conocernos a nosotros mismos, etcétera. Todo esto tiene que formar parte fundamental de nuestra vida, independientemente de que haya ratos en que, bueno, nos vamos a divertir y vamos a jaja, ¿no? Y hablar de banalidades, que también está bien un rato, ¿no? Pero claro, cuando el 100% o el 80% consiste en banalidades, nuestra mente se va atrofiando. Y es como el cuerpo, ¿no? Cuando le damos sofá al cuerpo, el cuerpo quiere sofá. Si le damos ejercicio, el día que no se lo damos, nos lo pide también. O sea que tenemos que acostumbrarnos porque este esfuerzo realmente cuando se convierte en un hábito, resulta que ya no hay que hacer ningún esfuerzo. Ya se realiza el trabajo de forma habitual, se convierte en un hábito, ¿no? Y merece la pena hacerlo. Tere. Pues yo ya no sé qué más añadir, acabo de decirlo todo bien. Pero sí, lo voy a decir. Cuando me he dado cuenta de que tengo dos clases de pensamientos, uno es el material, el otro es el espiritual. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del espiritual del corazón, que es de donde me sale el trabajo que yo hago. Y fijaros lo que acabo de decir, cuando tú ya estás en la vida metida haciendo algo por los demás, no voy a decir el qué, cada uno sabe lo que tiene que hacer, no tienes tiempo para aburrirte, no tienes tiempo para ver la televisión. Igual yo, que estoy sola y con la niña, pongo la televisión, claro que la pongo para que haya un poco de ruido, pero estoy haciendo sopa de letras, o sea, imaginaros, ¿no? Pero de verdad, es una plenitud para el alma cuando puedes hacer algo por los demás. Y yo creo que todavía estamos, me incluyo, en nuestro yoyito, en nuestro confort, y me importa muy poco lo que pasa alrededor. Todavía estamos ahí, tenemos que despertar. Yo, la primera. Gracias, Ramón. Gracias, Tere. Nelida. Abre tu micro. Nelida o Nélida, abre tu micro para que te podamos oír. Vale, ahora. No, ahora. Sí, Ramón, acá Hola. estoy. Hola. Estoy encantada con el título del trabajo, que la barca de Perseo. Quiero creer que a través de estos ejemplos que vienen a través de la historia, la mitología, lo que rescatan para las humanidades venideras son la esencia de cada cosa. Como el monje dice que restauraba el templo que se caía para que siguiera estando presente en los venideros seres humanos, la esencia de cada cosa. Tenemos la suerte de ser apenas un pequeño fragmento de toda la humanidad que existe, con la bendición de un cuerpo físico, a través del cual podemos ver, comprender, experimentar, en una palabra, evolucionar. Y todo esto que se conserva a través de papiros, libros, bibliotecas, fábulas, historias, es lo que nos permite conocer cómo venía la humanidad desarrollándose y cómo podemos seguir creciendo. Nada más, gracias. Gracias, Nelly. Sí, sí, la verdad es que todo esto nos ayuda, pero hemos de tener presente de que los libros, la mitología antigua, todas las enseñanzas que vienen de los que realmente saben, solamente son indicaciones, mapas, pero somos nosotros los que tenemos que hacer el trabajo, recorrer esos mapas, No escucho esas nada. indicaciones que nos van dando, porque si solamente Ay, leemos, memorizamos, aprendemos todo lo que leemos, vamos a cursos, etcétera, todo eso está muy bien, pero si no hacemos el trabajo,
solamente se convierte en eso, en datos Escucho lo que me dices. almacenados y nada más. Sara, antes de que empieces, Sara, he mirado si estabas antes porque hemos hecho un recordatorio de nuestro hermano José y como era compañero tuyo en Alcira, Sí. quería que hubieras dicho algo, pero en ese momento no estabas. Y bueno, Es ahora que, estás. Comenta, bueno, di. lo que ha pasado es que yo tenía el código que nos trasladaron, los identificativos los tenía mal y he tenido que mirar en actividades virtuales los nuevos. Eso es lo Ah, que me ha tenido un rato fuera de esto. bueno. De todas maneras, lo que quería comentar es, primero, darte las gracias porque ha sido muy agradable, aparte de instructivo, como todo lo que haces, porque tiene una gran cantidad de ejemplos y nos ayuda a integrar más la enseñanza. Y cuando yo me planteo a veces eso de dónde reside nuestra identidad, me doy cuenta de que hay una frase que has comentado que a mí me dice mucho, que es reconocer lo que somos, es reconocer lo que tenemos en común con los demás. Y es verdad, cuando creemos que somos diferentes, estamos muy equivocados. Es lo que tenemos en común, esa unidad, ese origen, esa vida una que nos llena a todos a la vez. Eso es lo que realmente es nuestra identidad. Y yo creo que es la base de la empatía, porque tú en ti reflejas lo que a la otra persona le está ocurriendo y por eso puedes sentir empatía por eso que ella siente, porque tú has sentido lo mismo. Pero esto vale para todo, para lo más espiritual y también para lo más material. Por eso la gente busca sus asociaciones, porque también se identifica con esa otra parte más de entretenimiento o lo que sea. Y me ha gustado mucho lo del exceso de equipaje como una de las causas. Renunciar, renunciar a todo eso, a todas esas banalidades, a todos esos entretenimientos de más. Estoy de acuerdo totalmente. Y a veces nos cuesta mucho sacudir la pereza. Nos va enredando sin darnos cuenta. Hoy no me conecto o mañana me ha venido una visita y poco a poco te va enredando y al final, pues eso, tiras del sofá o tiras de la película o tiras. Así que está muy bien recordar lo que es importante, lo que nos va a servir, porque ese esfuerzo, como tú dices, vale la pena. Y una cosa quería deciros, ya que habéis hablado de nuestro hermano Pepe a nivel de grupo, solo comentaros una cosa. A mí, mi compañero Pepe Rubio, que ahora estará felizmente haciendo su tránsito, muy ayudado por nuestro cariño y nuestras pequeñas luces y la que él tenía, que no era pequeña, su propia luz, pues nuestro amigo Pepe tenía una cosa muy bonita y era que sentía mucho la ciudadanía de Alcira. Él quería que su teosofía tuviera una irradiación, quería que la gente de alguna manera sintiera lo que él sentía y por eso él intentó realizar muchas pequeñas y grandes intervenciones en las cosas de Alcira a nivel público. Él tenía un taller de meditación en el que yo participé y nos ayudó mucho y tenía un taller de teatro que tuvo mucha repercusión en el pueblo. Él sentía nuestra ciudad y quería que todos los ciudadanos de Alcira hubieran podido conocer la teosofía. Y yo creo que a su manera, cuando ellos sabían que era teósofo, de alguna manera esa irradiación quedó en nuestro pueblo. Yo le doy las gracias a él por eso. A través de vosotros también os recuerdo eso, que es importante que lo que vivimos sea ejemplo. Y nada más, gracias. Gracias, Sara. Sí, la verdad es que vamos a echar de menos a José porque sobre todo yo recuerdo las escuelas de verano. Él como director de teatro y también autor de alguna obra de teatro, él siempre buscaba hacer una pequeña comedia de 5 minutos o lo que sea, donde nosotros mismos, me elegía a Tere, a mí, a Alfonso, a José Luis de Cáceres,
En fin, elegí unos cuantos y durante los días de la escuela de verano ensayábamos y el día de despedida, la noche de despedida, pues hacíamos una pequeña fiesta donde todo el mundo intervenía. Y la verdad, esa pequeña obrita que él se montaba, tenía todo el año para... normalmente era simpática, hacía reír a todo el mundo. En fin, lo vamos a echar de menos. Él tenía a Thich Nhat Hanh y al que has nombrado de El poder de la hora, también Claro, les tenían muy alta estima sí, y era un practicante del mindfulness. Él sí. vivía esa atención. Era sobre todo un estudiante de teosofía que quería llevar la enseñanza a la práctica. Exacto. Era eminentemente práctico. Sí, Él se autodenominaba de la doctrina del corazón. sí, sí. Bueno, Vale. ¿qué más? ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estáis muy calladitos? Hombre, con tanto de trabajo que nos has dado, Hombre, os he dicho muchas cosas, ¿eh? que la lista era larga, ¿eh? Sí, Ramón, En la Ramón, dime. mochila llena, ¿verdad? Nada. Luis, sí, a mí me ha Bueno, os sorprendido, tengo que dejar que me vea por mi nieta. Gracias a Luis, todos. Luis, sí, Un sí, abrazo perdón, grande. Tere, perdón, sí, a mí me ha sorprendido mucho, Ramón, dime. porque me pensaba que me iba a dar aquí una clase de aquí de filosofía y tal, de todo lo que es el mito griego, tanto de Teseo como Argo y compañía, y resulta que me ha gustado mucho más que si hubiese explicado aquí un poco toda la historia de todas las aventuras de Teseo, Hércules y compañía, ¿no? Sí. Me ha sorprendido muchísimo, pero muy gratamente, en serio. Lo digo muy bien, Sí, Ramón. bueno, encontré la paradoja esta del barco de Teseo Sí, 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 y enseguida lo relacioné. Digo, mira, es una buena excusa para introducir el tema de lo que somos, ¿no? sí, sí. O sea, aquí Había hay muchas un cosas que van argumento. cambiando, pero hay una esencia, algo que continúa, ¿no? Pues Sí, somos el barco de Teseo sí, que sí, se va sí, continuamente sí. cambiando, pero seguimos siendo los mismos. Sí, la analogía que has dado y todo el proceso de la semejanza esta y la correspondencia me ha gustado muchísimo. Ya te digo, me ha sorprendido muy gratamente. Bueno, Vale, pero también quizás yo creo que una parte importante de la charla era esos obstáculos que tenemos para no hacer el trabajo, ¿no? No nos dejemos llevar por todas esas banalidades, ¿no? Que está bien que nos divertamos, que un rato juguemos a la videoconsola si tenemos, a la Play, ¿no? Pero, pero centrémonos en lo importante, ¿no? Lo importante no es eso es, bueno, un ratito de ocio, ¿no? sí, no, ya. Pero Pues, para mucha gente eso se está convirtiendo en su forma de vida, ¿no? Es lamentable, pero es así. Y sí, gente grande, gente ya con entradas en años, sí. casados con hijos y que están deseando llegar a casa para coger la videoconsola, la Play y estar ahí jugando, esperar que la mujer le diga, niño, ven que está la cena puesta y ta, 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 ta. O sea, bueno, no han llegado quizás, ya les llegará, ¿no? Pero nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar duro porque merece la pena, merece la pena. sí, como tú bien has dicho antes, hay que hacer que es el primer objetivo, que es hacer un núcleo, ¿no? Y Claro. la gran Sí. mayoría de lo que estamos aquí en la pantalla, que nos estamos viendo la cara, pues en teoría, en principio, vamos por ese principio, ¿no? Pero no la idea, y la idea Sí, que dice, vamos por ahí. Yo la forma me ha gustado. hablo por mí, ¿eh? No hablo por No, no, vosotros. pero nos Que, sentimos que yo, reflejados. que yo me parece que el primer objetivo es fundamental, Sí, pero yo gracias. reconozco en mí que yo no soy fraternal en muchas ocasiones y me doy cuenta de ello. Y claro, hay esa parte que todavía tenemos que transformar, ¿no? Y eso solamente se transforma dándose cuenta y Dándose. diciendo, y tengo que cambiar. Y la próxima vez que ocurra, no voy a caer. Bueno, pues caeré, pero me doy cuenta y, o sea, cuando uno es consciente, el hábito va produciendo cambios, aunque sean cambios lentos. Pero si no estamos atentos, el cambio no se produce. ¿Cuándo hay que rectificar? En el mismo momento de darse uno cuenta.
en el Sí, mismo momento, ¿eh? No dejarlo para otro rato, ni para mañana. sí. Mañana ya será Eso- otro día, ya veremos, pero en el mismo momento de darse cuenta uno que dentro de sí dice, uy, claro, hago el gesto, pero es interno, ¿no? En ese momento es el darse cuenta y es el momento importante para hacer una rectificación de lo que se está pensando, de lo que se está sintiendo, lo que sea. al principio nos damos cuenta de nuestros errores en diferido, cuando ya ha pasado. Sí, Algo es algo. Algo pero es algo, sí, sí, no, pero es importante, ¿no? O sea, cuando uno empieza este trabajo, al principio actúa de forma mecánica, no se da sí, cuenta y nos equivocamos y luego, a posteriori, es cuando, ay, me cachi, no debería haber con hecho el esto, me he proceso, equivocado. tú has dicho esta tarde algo muy importante, entre las otras cosas que también son muy importantes todas, pero el estar atento, observando, y es en tiempo real. Claro, Observando en tiempo real es cuando uno se da cuenta, cae en la cuenta. claro. ¿Eh? Claro, O sea, esto viene con el tiempo del proceso que va uno haciendo de transformación. claro, cuando estamos atentos al principio nos damos cuenta en diferido, a Sí, posteriori, pero poco a poco vamos, el diferido se va haciendo cada vez más corto hasta que ya estamos atentos en el presente, ¿no? sí, Pero claro, es un trabajo que tenemos que hacer y merece la pena, sí, merece la pena. sí. Y una Bueno, cosa, pues no lo sé, falta un ratito para las 8, pero si no hay más, pues no lo sí, sé. quería agradecerle a Sara la despedida que has hecho, que me acuerdo mucho. Yo no lo sabía, me acabo de enterar ahora lo de José, y quiero agradecer lo- los días y los momentos tan maravillosos que me ha dado José en la escuela de verano, que es lo que ha Sí, comentado Ramón, Sí, ¿no? sí. Y que le estamos sí, muy sí, agradecidos la dedicación que se dedicaba, ese a empeño todos. en hacernos esas últimas horas para que nos fuésemos más felices de lo que habíamos llegado, ¿no? Es verdad, ¿eh? Esta no lo sabía, así que lo siento, Sí, sí. pero que nos llevamos un buen recuerdo de él, que no te quede la menor duda, ¿eh? Muy grato. Así que gracias por compartir con él. Muy bien. Tienes, Gracias, Bueno, amor. ¿alguna cosa más? tienes un chat Léelo, de Pilar Magda. Giraldez. Dicen sociedades cada vez más distópicas. También es importante prepararse para no encajar, para ser el raro que no Sí, hace lo mismo que todos. sí, correcto. Toda la razón. Sí, bueno, pero es que estamos ya quizás en una sociedad distópica y Ya tenemos que somos, empezar a ser raros. ya somos Tenemos que, raritos. Ya lo tenemos que somos. empezar a, tenemos que empezar a ser raros, a no seguir la corriente, a no dejarnos llevar por el consumismo, en fin, a hacer cosas diferentes de lo que... Ahora, eso no quiere decir que, yo qué sé, que estemos en contra de, como decía en el Nuevo Testamento o donde sea, hay que estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? O Y lo sea, dice un maestro. comportarnos más o menos como se espera de nosotros, pero sabiendo que nosotros interiormente somos otra cosa, ¿no? Y a veces pues vamos a parecer raritos, pero es lo que hay. Mientras no nos To- obliguen, que todo puede llegar, porque esta sociedad, tal como Eso. está evolucionando, la situación no se ve muy bonita. No, no dejarnos obligar a que hagamos cosas que vayan contra la conciencia. Ya, Por eso hay que evidentemente. adquirir un compromiso, ¿no? Claro, Sí, es sí. interno, ¿eh? Es cada uno adquirir nuestro propio De momento no compromiso es interno. complicado ser raro, pero igual tenemos que prepararnos porque a lo mejor lo que viene, ser raro, como decía aquí, puede ser un problema, ¿no? Esperemos que no lo vivamos eso. Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo. Hace años podía estar yo en un grupo, estaban comiendo cosas de origen animal y yo decía, no, yo no como nada de eso. Y todo el mundo me decía, no, ¿cómo es eso? No vas a comer, no te vas a alimentar, necesitas la proteína.
hoy en los alrededores de aquí, de la zona mía, debe haber más de 35 restaurantes veganos, vegetarianos. Ujú. Y cada vez que visito uno de esos, la inmensa mayoría son gente mucho más joven que yo. Qué bien. Sí, qué O bien. sea, Sí. algo hay de influencia en el mundo que se está moviendo el barco en otra dirección. Aunque Muy sea por bien. moda, aunque no sea por conciencia, pero que sea por moda, pero es un principio, es algo. El Sí, objetivo, Sí, 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 no, no dañar a los animales y ya. va a salir sí. mejorando. Eso sí que es verdad. Bueno, Gracias, Muy gracias, bien. gracias. Gracias, Ramón y Clarisa. pues nada, Gracias. amigos, nos vemos, ¿vale? Bueno, Gracias Ramón. por haber estado.